Buenos días, este es el video número 2 de la clase de Derecho Civil 1 del día domingo 21 de febrero del año 2021. Continuamos con la ilicitud del acto. Es el tema que estábamos tratando en el video. Bueno, en el acto jurídico, jóvenes, ilícito, el autor del acto debe proponerse un objeto o fin que sea contrario a la ley. Sobre todo cuando estamos hablando de las leyes del orden público. De la ilicitud del acto se va a producir la nulidad, ya sea absoluta o relativa. Son los dos tipos de nulidad que están mencionados en la clase anterior. Bueno. En nuestro Código Civil se mantiene, mantiene omiso acerca de la licitud o la ilicitud en el acto jurídico. En cambio, sí menciona los otros supuestos para invalidar los demás requisitos, como en el caso del consentimiento y del objeto. Se puede señalar, en el artículo 996 se revocan los actos fraudulentos del deudor como medidas a tomar en los ilícitos. En nuestro Código Penal y Comercial, o sea, mercantil, mencionan en general los actos ilícitos como el robo, el fraude, el abuso de confianza, etc. Y contrario a los actos jurídicos lícitos, la ilicitud se va a comprobar si es prohibido por el orden jurídico, si es opuesto a un derecho adquirido o si si este viola un derecho ajeno o bien omite un deber. O por último, es contrario a las buenas costumbres y a los principios imperativos de un núcleo organizado. Aquí estamos viendo que uno de los requisitos de validez es la licitud en el objeto. El objeto, jóvenes, pueden ustedes decir, bueno, en un contrato hay objeto inmediato y objeto inmediato. El inmediato, pues son las obligaciones que tienen que cumplir cada una de las partes. Y el objeto inmediato viene a ser la cosa. Por el caso de una compra-venta, pues la cosa va a ser el objeto, la casa, un predio, un coche, pues la entrega de la cosa que le tienen que hacer al vendedor al comprador, y el comprador la entrega del dinero que le tiene que hacer al vendedor. Eso sería el objeto inmediato y el objeto inmediato. Bueno, también no debe perderse de vista que el objeto debe ser física y jurídicamente posible. La física, que existe en la naturaleza del objeto. Entendemos que por jurídicamente posible, que sea legal, o sea, el objeto debe ser legal. Y por físicamente posible, que la gente lo pueda realizar, o sea, que exista en la naturaleza para poder hablar físicamente. Si hablamos, por ejemplo, de una compraventa de un estupefaciente, pues sí existe en la naturaleza, pero el objeto es ilícito. Porque esas cuestiones pues están prohibidas, son contrarias a la ley. Entonces hay una ilicitud en el objeto. Esas son cosas que sí podemos decir que el objeto físicamente existe, incluso en la naturaleza, pero no es jurídicamente posible porque está prohibido. Estamos hablando de derecho. Si de hecho lo hacen, pues como se da, se sabe, y por eso está penado como delito. Pues bueno, una cuestión es de hecho y otra cuestión es de derecho. De hecho es como se dan las cosas en la realidad. Y de derecho, cómo se deben de dar. Hablando de deben, de deber, estamos hablando de derecho. Y estaríamos terminando con este extracto de la unidad 7 de lo que es la ilicitud del objeto. No sé si tengan alguna pregunta, Luis, Mario, Antonio o Luisa, respecto a este requisito de validez que es la licitud en el objeto
o motivo. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo sí he entendido todo lo que nos está explicando. Perdón, Mario. Yo voy bien, digo. Ah, ok, No tengo claro, ninguna con duda, toda ningún... confianza. Si sienten que algo no les ha quedado claro, ya ven que hay una manita que le ponen para que, ok, les doy la palabra, me externan su pregunta y con todo gusto les doy respuesta. La idea es, ustedes están estudiando la carrera de Contaduría Pública. Ustedes si se dan cuenta, nosotros, independientemente de la carrera que estudiamos, pues el derecho rige la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mantiene en santa convivencia, vamos a decir, en paz, en tranquilidad. Sí es cierto, si ustedes ven que hay mucha inseguridad, pero la inseguridad es ¿por qué? Porque esas conductas van contrario al derecho. Esa es una problemática que hay, no solo en México, en todo el mundo, la inseguridad. Pero en este gobierno están buscando atacar las causas que dan nacimiento a que haya delitos. Y bueno, podemos hablar que uno de esos es la falta de educación, la falta de oportunidades, la marcada clases sociales que hay y el injusto reparto de la riqueza en un grupo. Entonces, ¿qué es lo que una persona cuando entra se mete en actividades ilícitas? Quiere tener las cosas de una manera rápida, de una manera fácil, y no es lo correcto. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Oportunidades de trabajo que estén bien remunerados esos trabajos, para el efecto de que pues con tu trabajo, pues, hay personas que dicen, no, pues yo gano bien. ¿A qué te refieres a que gana bien? A que le pagan lo justo por lo que realiza. Esto es muy importante porque pues ahí no tendrías por qué vas a arriesgar ni tu trabajo, ni tu persona, ni tu casa. Mejor sigues el camino derecho que nos marca el derecho. Váyase a la redundancia, ¿no? Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente unidad, que es otro requisito también del acto jurídico, que es la forma. ¿Cómo se debe llevar a cabo el acto jurídico? O sea, cuando tú vas a realizar un acto jurídico, estás exteriorizando tu voluntad. Tu voluntad debe estar libre de vicios. Debe ser una voluntad libre, limpia, sin ningún tipo de presión. La vas a exteriorizar, pero la forma como la vas a exteriorizar es lo que vamos a ver. La ley te dice cómo se debe realizar, por ejemplo, una compraventa de un inmueble debe realizarse por escrito, o sea, por escritura pública, un notario. Entonces están diciendo que esa forma de llevar a cabo ese acto jurídico tiene que ser escrito. Vamos a entender primero qué es la forma. La forma se puede definir como el signo o el conjunto de signos por los cuales se hace constar o se exterioriza la voluntad del o de los agentes de un acto jurídico y del contrato. ¿Qué es la forma en el acto jurídico? Conforme a la doctrina italiana, exactamente podemos indicar que la forma es el aspecto exterior que va a reconocer a la manifestación de la voluntad, o bien, en cualquier caso, es la vestidura externa de la declaración de voluntad y, por lo tanto, del acto jurídico. ¿Cuál es la diferencia entre una forma y el formalismo? Como señalamos anteriormente, la forma comprende una acepción propia y dentro de sí ha surgido la problemática entre la ausencia de formas forzadas. En el caso de existir el empleo forzado y también ineludible de formas, al primer supuesto se le va a llamar forma y al segundo formalismo. Bajo este contexto, debemos indicar que el Código Civil actual es formalismo por cuanto, además de indicar la forma dentro de la condición esencial y valía del acto jurídico, o sea, en su marco normativo, regula distintas formas o bien es un formalismo. No decir que el formalismo pues es un conjunto de formas.
este caso, como les decía el ejemplo, si van a realizar una compraventa de un bien inmueble, pues, te dice el código, debe constar en escritura pública. Entonces, la forma se explica. Ese es. Bueno, ¿qué clases de formas existen? Bueno, tenemos la primera, que es más conocida, es la forma verbal o bien oral. Hablada. Es una manera de exteriorizar. Es, por ejemplo, hay un ejemplo que está mencionado del Código Civil, que en el matrimonio no basta con que se mencione, debe ser una aceptación expresa. Cuando ustedes van al registro civil y les casan, hay un formalismo de que les leen, que es el matrimonio, el Señor acepta usted, sí, después proceden. Pero escuchar esa expresión sí es también una forma, si lo ven es verbal, pero además hay que firmar el documento. Bueno, ¿qué es esta forma verbal a que me estoy refiriendo? Es aquella donde para utilizar la manifestación de la voluntad y al unísono solemnizar es celebrar el acto jurídico, se usa el lenguaje verbal o bien el lenguaje hablado. También es una forma simple usada mayoritariamente para aquellos actos jurídicos en los cuales la forma es facultativo, no se sanciona con nulidad su inobservancia. La desventaja que se podría advertir en esta clase de forma es que no deja huella con respecto a su realización y ocasionalmente, con el propósito de acreditar su existencia, se va a tener que recurrir a otros medios. Es por esta razón que la forma hablada, la verbal, resulta aplicable para aquellos actos jurídicos de escasa relevancia o bien connotación. De este modo tenemos, por poner un ejemplo, tratándose de la donación de recursos de escaso valor, es susceptible que se pueda usar la manera verbal para esta clase de actos jurídicos. No es lo mismo que te donen, por ejemplo, una casa a tu papá, a que te vaya a donar, pues, ¿qué será? Una alhaja, algo que no amerite hacerlo tan formal. Entonces, para que vean ustedes, con que diga, yo te quiero dar esto en vida, o lo puedes decir delante de tu mamá, de tus hermanos, oiga, esta alhaja va a ser para mi hijo tal, porque así lo estoy disponiendo, y en este momento te hago entrega, hijo. O sea, si te haces una donación, no necesita que vamos con notario para que yo te... No, basta con la expresión verbal y adelante. Ahora, si va a donar la casa, pues hay que ir con un notario. ¿Por qué? Porque esa donación, o sea, requiere forma escrita. Pasamos entonces a la forma escrita. Asimismo, también es llamada forma instrumental o bien documentada. Consiste en aquella voluntad que se plasma de forma escrita usando medios manuales o bien por medio de cualquier utilización mecánica o electrónica para consumar con esto la celebración del acto jurídico. El beneficio de la forma escrita es que deja huella de la celebración y por lo tanto sirve para acreditar o bien probar la existencia de un negocio jurídico. Papelito habla, como dice el dicho, en pocas palabras. Ustedes van a dar en préstamo un dinero o una amistad. La amistad dice, no, te prometo que te lo devuelvo, mejor que les firme un pagaré o un recibo que están dando dinero de concepto de préstamo por cualquier cosa. Recuerden, papelito habla. En derecho solo existe lo que está dentro del mundo jurídico. O sea, ¿qué quiere decir? No sé, se va en un pleito, en un juicio, ¿qué es lo que existe? Lo que está en el expediente. ¿Quieres probar algo? Mételo en el expediente para que se pruebe, y esa es la verdad
jurídica del sistema. Por eso les repito que esto podemos resumir de esta forma escrita con este viejo adagio que nos dicen papelito, habla. Que si se va a molestar a la persona, bueno, que se moleste, pero esta es su necesidad, que si te va a firmar, que está recibiendo el dinero. Bueno, hay un principio que se llama el principio de libertad de forma, que es precisamente cuando las partes, si no hay una disposición en contrario con la ley, pueden decidir en qué forma realizan su acto jurídico. Como les dije, me prestan el dinero, bien pudo haberle dado, pues confío en ti que me lo vas a devolver. En la palabra, es en una forma verbal, o el que hace firmar un papelito, pues para que tenga una garantía de que pues, pueda exigir en un momento dado ante la ley si la ley no le paga. Es la forma escrita. Entonces, este principio de libertad de forma es que pueden escoger las partes la manera que quieran, la forma que quieran, para poder llevar a cabo su acto jurídico, siempre y cuando pues, no exija una forma determinada a la ley. Bueno, tenemos también, hay una forma que también se conoce como la approbationem, que existe como un requisito de validez del acto jurídico. La ley le asigna una función de carácter demostrativo, lo que implica que compone un medio de prueba con respecto a la realización del acto jurídico. O sea, tú como pruebas que se realizó el acto jurídico. Por eso le digo, es más fácil con un papelito, porque ahí tendrían una forma approbationem. Está bien. Le di prestado a fulanito tal cantidad y estoy nombrando. Que sería una forma de approbationem en escrito. Tenemos también otra forma que es la ad solemnitatem, de solemnitatem, ad solemnitatem, y se identifica por ser de carácter imperativo y además forzado. Su no cumplimiento va a traer de forma irresoluble la nulidad absoluta del acto jurídico. De este modo, acostumbra decirse que es aquella forma consustancial al negocio jurídico, en virtud de que va a existir exactamente el mismo en función del cumplimiento de la manera que predetermine la ley. O sea, si la ley señala que tiene que haber alguna solemnidad del acto jurídico, hay que cumplirla porque nos está marcando la ley. Y si no lo hacemos, puede traer también lo que es la nulidad absoluta del acto jurídico. Esta es la forma ad solemnitatem. Bueno, ¿qué solemnidades son consideradas dentro de la forma del acto jurídico? En lo que concierne a la manera del acto jurídico, no solo debe considerarse a esta como verbal o escrita, como ya vimos anteriormente, sino más bien debe comprenderse en este requisito de validez al conjunto de solemnidades que rodean la manifestación de la voluntad, que sin ser orales o escritas, asimismo se entiende como una formalidad del negocio jurídico. A forma de ejemplo, podemos referir el ejemplo que anteriormente les mencioné de los testigos en el acto de celebración de un matrimonio civil, tal como apunta el artículo tal del Código Civil, que dice el matrimonio se solemniza, o sea, se celebra en la municipalidad, en público, frente al regidor que ha recibido la declaración, compareciendo los contrayentes en presencia de 2 testigos mayores de edad y vecinos del sitio. Tienen que cerciorarse de esa solemnidad. ¿Qué es? Pues tiene que haber testigos que declaren que efectivamente conocen a las personas. Es el aspecto solemne que se le da al acto jurídico, como se acaba de señalar en este ejemplo. Bueno, esto es lo referente a lo que es la forma del acto jurídico, forma, formalidad, las formas que hay, la libertad de forma. ¿Hay alguna pregunta de esta unidad 8? Luis, Mario, Antonio, Yulisa y Henry, que se acaba de incorporar.
¿Alguna pregunta? No se les olvide checar su asistencia, jóvenes, en plataforma en la clase de hoy. Bueno, si no hay, pasamos a la unidad 9, que es la figura de la lesión. Cuando ustedes escuchan la palabra lesión, se imaginan alguna herida, te lesionaste, te lastimaste, pero en este caso lesión viene a ser un daño en un derecho. La lesión en un contrato, ¿qué es? Existe cuando alguien se ha aprovechado del estado de necesidad, la inexperiencia o la penuria de otro individuo y obtiene un lucro desproporcionado al que él por su parte se obligó. Como quien dice, alguien se aprovechó de ti y te lesionó en un contrato. Digo, dado por tu estado de necesidad, como pasa en el caso de uno de los objetistas. El objetista dice, te voy a dar prestados 10,000 pesos a tanto de interés, pero me vas a devolver 2,000 pesos, le vas a pagar interés 2,000 pesos al mes, o sea, el 20%. ¿Y qué pasa aquí? Pues la otra persona está necesitada de ese dinero y, pues, primero estamos ante lo que se conoce como el agio. Ahí viene agiotista, que presta dinero, pero está cobrando una cantidad muy exagerada de interés. Pero como dice, suelen decir, bueno, si te interesa, aquí está el dinero, pero esto es lo que yo cobro. Pero se está aprovechando de la necesidad porque va a ganar. No es que diga, bueno, te voy a cobrar el 10% mensual, el 20%. O sea, hay personas que quieren cobrarte el 10% por semanal. ¿Y qué va a decir? ¿Cuánto tiempo me lo vas a pagar? ¿En un año? Bueno, en un año, 2,000 pesos, estamos hablando de 24,000 pesos solo de interés. Y te está dando 10,000 pesos. O sea, tú prácticamente por 10,000 pesos vas a pagar 34,000 pesos. Y eso, pues, hay personas que con necesidad lo agarran y después verán cómo pagarlo. Pero no es el caso. Pero bueno. Aquí, como les menciona la figura de la lesión, es aprovechándose de un estado de necesidad. La inexperiencia o la penuria de otro individuo y el que se aprovechó de ti va a obtener un lucro desproporcionado al que por su parte se obligó. Es un aprovechamiento, digo. Y existen dos teorías que explican la lesión en los contratos. La primera es la teoría subjetiva, que dice, se enfoca en el elemento subjetivo que consiste en la explotación de la necesidad, de la ligereza, la inexperiencia o penuria que uno de los contratantes hace al otro. De existir esta situación, se considera que se actualiza la hipótesis de la lesión en los contratos. Y la otra teoría es la teoría objetiva. Esta solo atiende al elemento objetivo de la lesión, que es la desproporción entre la prestación y el lucro obtenido. Los seguidores objetivos de esta teoría consideran la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación para que exista la lesión. Pero hay una tercera teoría, que es la teoría mixta, que comprende que para los elementos de la lesión, pues están los dos, tanto el objetivo como el subjetivo. Esto es prácticamente un resumen de lo que es la figura de la lesión. Y pasamos a la unidad número 10, que habla de las modalidades de los actos jurídicos. Un acto jurídico ya saben qué es, cómo se realiza, es una acción que va a producir efectos jurídicos, bueno, pero esas modalidades, ¿cuáles son? Las modalidades de los actos jurídicos son aquellas modificaciones incorporadas voluntariamente por las partes o por la ley a los efectos materiales de los actos jurídicos. Y estos pueden ser el plazo, la condición
y el modo o carga. Ustedes, por ejemplo, en un contrato que realicen pueden establecer, bueno, la obligación se va a cumplir en un mes. Por ejemplo, en una promesa de compra-venta, bueno, yo te prometo vender y tú prometes comprar el día 31 de marzo. Perfecto. Entonces, ahí es una modalidad en acto jurídico. La condición, se puede estipular una fecha para, pero se debe estipular que si hay algún gravamen, la compraventa se sujetará hasta el tanto la persona vendedora arregle el problema del gravamen, que puede tener embargo o puede tener otro tipo de gravamen que hay que cancelar. Si la persona dice, sí, está embargado, pero eso ya lo resolví, ya pagué, solo que no he hecho el trámite para que se cancele y ya no aparezca en el registro público de la propiedad. En este caso, pues se puede estipular, bueno, una condición, cuando se arregle, se celebra el contrato final de contrato. Estaríamos hablando de una condición. Bueno, las modalidades del acto jurídico, como ya mencionamos, son aquellos elementos eventuales que se presentan dentro del acto jurídico. Estas modalidades van a permitir a las partes, al momento de celebrar un acto jurídico, hacer uso de su autonomía privada, por lo que pueden acordar determinadas condiciones, como por ejemplo un plazo para el cumplimiento de sus obligaciones o el modo en que estos se van a realizar. Al perfeccionarse el acto jurídico, las partes se obligarán a acatar las modalidades pactadas. El término condición hace referencia a un hecho futuro que se establece en un documento y que determinado hecho debe de ocurrir para que otro suceso ocurra. Una condición. Es decir, esto va a ser así si se hace esto. O sea, es condicional. El siguiente, el término plazo, que ya vimos en la aplicación de un término, hablando del factor tiempo. Puede considerarse como aquellos hechos que deben llevarse a cabo en un tiempo determinado para que pueda darse origen a otro suceso. Y el último, que es el término modo carga o cargo, consiste en una obligación vinculada a la titularidad de determinados bienes, consistente en dar, hacer o no hacer algo en favor de un disponente o de un tercero o del beneficiario mismo. Estas son las tres modalidades que se producen en los actos jurídicos: la condición, el plazo, modo o carga. Repito, condición, plazo, modo o carga. Y pasamos entonces, si no hay alguna pregunta respecto a las modalidades, vamos a pasar a ver la condición. ¿Qué es la condición? En sentido técnico y estricto, la condición es el evento o el acontecimiento futuro e incierto del cual los autores del negocio jurídico hacen depender en todo o en parte la eficacia o la ineficacia del mismo. Son notas de toda condición el carácter futuro del evento previsto y la incertidumbre objetiva, no meramente subjetiva. La legislación aplicable admite la posibilidad de que constituya condición de un hecho pasado que los interesados ignoren. Sin embargo, hay un jurista que dice, el señor Díaz Picasso, que en tales casos no existe una genuina condición si van a depender de una condición del pasado. Se trata respecto de los propios interesados de un negocio de eficacia incierta con incertidumbre subjetiva. Entonces, al celebrarse un negocio jurídico, la condición, como ustedes ven, cuando se menciona por su propia naturaleza, debe ser relacionada con un hecho futuro. Vamos a hacer esto si pasa esto. Pero si pasa, cuando hablamos si pasa, no estamos hablando de 100% de probabilidad. ¿Por qué? Estamos hablando de incertidumbre. Esto va a ser si esto acontece. ¿Sí? ¿Cómo puede pasar? Bueno, pues, hay incertidumbre en el acto jurídico referente al tema que estamos hablando de la condición. Y tiene que ser un hecho futuro
Y además, otra característica de la condición es la incertidumbre, porque así como puede acontecer, puede no acontecer la condición para que entonces nazca la obligación que se va a cumplir. Bueno, por último, se distingue la condición de lo que en derecho se conoce como la conditio juris, la condición de derecho, conditio en latín, conditio juris, que es aquella que está insertada en el negocio por voluntad de los particulares, mientras que, digo, está insertada porque está prevista por la ley. Es un presupuesto objetivamente exigido por la naturaleza u objeto del negocio o por ley para la producción de sus efectos jurídicos. O sea, la condición de derecho tiene que estar establecida en la norma, en el Código Civil, que diga esto, para realizar este acto jurídico se debe establecer tal cosa. Bueno, es una condición de derecho. Pero bueno, si lo dice, pues se puede agregar en el negocio jurídico y no hay ningún problema, porque es algo que nos está pidiendo la misma ley para que tenga eficacia el negocio jurídico. Bueno, la admisibilidad de lo que es la condición. La condición puede insertarse en cualquier tipo de negocio jurídico. Por excepción, se excluye tal posibilidad en algunos supuestos, como es, por ejemplo, el consentimiento matrimonial, la aceptación y la repudiación de la herencia, la disposición de la legítima. Otros negocios, aún sin prohibición legal expresa, por su naturaleza o por la naturaleza de los intereses por ellos reglamentados, no toleran el juego de la condición, como es el caso de la adopción y de la emancipación por concesión, etc. ¿Cuáles son las clases que hay de condición? Tenemos primero, por sus efectos, la condición puede ser suspensiva o puede ser resolutoria. La suspensiva es cuando se suspende la existencia de una obligación, y la condición resolutoria es la que determina que si se cumple el acto jurídico, este va a quedar resuelto, pero entre tanto se considera consumado y con total validez. La condición suspensiva es la que va a condicionar a su cumplimiento la consumación del acto. Ese es un tipo de clasificación de condiciones. Tenemos por otro lado la de la clasificación por la naturaleza del hecho. Las condiciones pueden ser positivas o bien pueden ser negativas. Las primeras se refieren a la condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado. Y las segundas, por referirme a las negativas, la condición es de que no acontezca algún suceso en un tiempo determinado. Puedes decir, bueno, te voy a comprar tu cosecha, siempre y cuando pues, no se pierda por algún evento natural, un huracán, un tornado. Esas son las condiciones positivas y condiciones negativas. Positivas es que ocurra el hecho a que se está refiriendo la condición. Y negativa es que no ocurra ese hecho a que se está refiriendo la condición. Pues para que vayan, digo. Tenemos también lo que son las condiciones casuales, potestativas y las conocidas como mixtas. Las casuales son aquellas cuyo cumplimiento depende de la suerte o azar, bien porque su realización es obra de acontecimientos naturales o bien porque son obra de terceras personas que han de actuar sin relación alguna con los interesados y sin que en su actitud ejerza influencia la repercusión que ésta pueda tener en el negocio que están celebrando los interesados. Estas condiciones son enteramente admisibles. Las potestativas son aquellas que consisten en un evento cuya realización depende en todo o en parte de la voluntad de los interesados. Y es necesario distinguir entre lo que es la condición pura o rigurosamente potestativa. La condición pura de querer
es la condición si volam o si voluero, a la cual puede asimilarse aquella condición que, dada la naturaleza de la actividad en que consiste, es presumible que el interesado realice o no, movido por la repercusión que haya de ejercer en el negocio, y la condición consistente en un hecho cuya realización, si bien es voluntaria, no es posible de entender por la naturaleza de la actividad en que consiste. Que el interesado lo realice exclusivamente para influir en un negocio. Por ejemplo, si me caso, o sea, si se puede casar, se puede no casar, pero ya depende de esa condición de cumplimiento de que es un hecho, pues que no está hecho prácticamente dejado a la naturaleza, sin querer, si me caso. Bueno, y tenemos las mixtas que se llaman así porque dependen, además de la voluntad de los interesados, a otras circunstancias. Existen también otro tipo de condiciones que, según sea la forma en que se exteriorizan, tenemos las expresas cuando así se establezca mediante la proporción, se digan sí u otro giro equivalente, o las tácitas, que cuando se infiera que la declaración se hizo su condición, o sea, bajo alguna condición. Tenemos otro tipo de condiciones que son las propias y las impropias, según se reúnan o no los caracteres esenciales de toda condición. Aparte, las consistentes en un hecho presente o pasado, o que necesariamente ha de realizarse, las de derecho, que son las condiciones juris, o juriscondiciones, que vimos en su momento, de las que nos hemos ya ocupado, y hay unas que se les conoce con el nombre de perplejas, integradas por un hecho que está en contradicción lógica con lo que se declara que se quiere o que se pretende. Hay una contradicción allá. Son condiciones impropias, las imposibles y las también llamadas ilícitas. A estas dos últimas categorías se refiere la normatividad aplicable en la materia. Las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley, van a anular la obligación que de ellas dependan realizar. La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta, y que al tratar la institución de heredero y de legado condicional, dice que las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o las buenas costumbres se tendrán por no puestas, y en nada van a perjudicar al heredero o al legatario cuando el testador disponga otra cosa. No hablamos de legatario, es el que va a recibir un legado. Un legado, jóvenes, en materia de derecho sucesorio, es de la herencia. Por ejemplo, una persona tiene 10 casas. Una casa la va a extraer de esas 10 y va a ser un legado para determinada persona. Entonces, de todo lo que tiene, es una cosa en particular que va a extraer y es la que va a disponer para que sea un legado a favor de fulanito de tal. Ya nos queda menos de un minuto. Seguimos avanzando. Ya saben, al corte nos volvemos a conectar para ya ir finalizando la clase de hoy. Son las 9:29. Gracias. Seguimos pendientes. Les espero tras el corte. Gracias.